Bueno, estimados asistentes, continuando entonces con las ponencias del día de hoy, ya nos acompaña en la sala el doctor Luis Montestruque con su ponencia titulada Aplicación de Inteligencia Artificial y Biomimética para el control de sistemas de alcantarillado. Previamente voy a presentar al doctor Luis Montestruque. El doctor Luis Montestruque es consultor principal de soluciones digitales de la compañía Cylent de Estados Unidos. Luis obtuvo el grado de bachiller en Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1996. En el 2004 obtuvo un doctorado de Teoría de Sistemas de Control del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Ese año fundó EMNET, una compañía tecnológica centrada en la optimización de las redes de aguas residuales. En 2017, la compañía EMNET se unió a Cylent para acelerar el desarrollo y la implementación de aplicaciones de Smart Water para servicios públicos en todo el mundo. En soluciones digitales de Cylent se integra el Internet de las Cosas, Big Data e inteligencia artificial para construir ciclos de agua urbanos inteligentes. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Montestruque. Adelante, doctor. Disculpe, doctor, al parecer su micrófono está desactivado. Gracias, profesor Lenin. Gracias por la introducción. ¿Me puede escuchar ahora? Ahora sí, muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por atender mi ponencia. Mi nombre es Luis Montestruque. Yo me encuentro actualmente en la ciudad de South Bend, Indiana, que queda al noreste de Estados Unidos. Y la presentación que tengo hoy para ustedes es de cómo ha avanzado la tecnología en esta última década para incorporar sistemas digitales para la gestión de agua. Específicamente, esta presentación se va a concentrar en el manejo urbano de agua, pero hay extensiones para aplicaciones agrícolas también. La compañía para la cual trabajo, Cylent, es una compañía multinacional que se encarga de vender y comercializar equipos de agua de todo calibre, desde bombas de agua, sensores, medidores, y entre las cosas últimas en las cuales yo he estado trabajando estos últimos años ha sido de la gestión digital del ciclo de agua urbano. Nosotros le llamamos el ciclo de agua urbano, aunque muy pocas veces lo vemos como un ciclo, porque en realidad nosotros tenemos un proceso en el cual nosotros extraemos el agua de las fuentes naturales de agua, la procesamos para poder distribuirla a la ciudad, a la gente a los ciudadanos y a las empresas que consumen el agua. La reclamamos, la colectamos a través de sistemas de alcantarillado. En algunos casos se trata esta agua antes de devolverse al medio ambiente. Entonces, este ciclo de agua es muy importante, ya que para muchas ciudades en todo el mundo, los puntos de recojo de agua son los mismos puntos en los cuales nosotros estamos depositando las aguas servidas. Entonces, tener un manejo y una consideración integral de cómo funciona este ciclo de agua es muy importante. Pero antes de hablar de la tecnología, déjenme hablarles un poco de la motivación. Una de las cosas que a mí me interesó muchísimo cuando terminé mi posgrado en Ingeniería Eléctrica en Sistemas de Control fue el rol del agua en la humanidad. Y nosotros estamos viviendo, y cada vez desafortunadamente de una manera más aguda, una crisis mundial. Según la UNICEF, 74% de los desastres mundiales son relacionados con agua. En muchos casos es demasiada agua o muy poca agua, sequías o inundaciones. 80% de las descargas de desagüe
se realizan al medio ambiente sin realizar ningún tratamiento. Más de 2.000 millones de personas carecen acceso seguro al agua limpio, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud. Y casi 70% de la población mundial estará viviendo en áreas urbanas en el 2050. Entonces, esta crisis mundial de agua, y vamos a mostrarle algunos de los problemas específicos que se encuentran a través del mundo, afectan mayormente a la gente que está en áreas urbanas. Uno de esos ejemplos está dirigido hacia el tema de cambio climático. La foto que ustedes están viendo aquí es de un centro urbano en el desierto de Atacama, que como ustedes saben, está en la región de Chile, que experimenta muy poca precipitación. Es uno de los desiertos más secos del mundo, con 3 milímetros al año de precipitación en algunos puntos. En el 2015 hubo una precipitación de 23 milímetros en 12 horas, causando 26 muertos. En este mismo desierto, el año pasado inclusive nevó. Entonces estamos viendo una dicotomía muy grande de eventos naturales que están causando estragos en poblaciones. La contaminación de ríos y mares es otro problema. Esta foto que ustedes están viendo es una foto de un canal en la ciudad de Nueva York. Nosotros pensamos muchas veces la ciudad de Nueva York como una ciudad muy, muy avanzada tecnológicamente. Sin embargo, existen problemas de desborde de desagües durante época de lluvias. Tanto así que en uno de esos eventos hubo delfines que se metieron a este canal y murieron, ya que esta contaminación de esta agua era muy, muy grande. Inundaciones de las cuales hablamos suceden muy frecuentemente al lado de sequías. Esta foto que ustedes están viendo acá es de la ciudad de Cabo en Sudáfrica, en la cual en marzo del 2018 contaban ellos con días antes que se les acabe el agua. Cuando una ciudad, especialmente una ciudad de más de 50,000 personas, se les acaba el agua, requieren desplazos masivos de gente, ¿no? Uno puede vivir sin electricidad, uno puede vivir inclusive sin gas o sin tener abastecimiento de comida por algunos días, pero en cuestión de agua son horas, ¿no?, en las cuales personas pueden estar habitando. Otro problema que nosotros nos encontramos muy frecuentemente en países que están en desarrollo, así como en países desarrollados, es infraestructura, especialmente de distribución de agua ausente o inadecuada, ¿no? Tenemos en ciudades, en países europeos y estadounidenses donde tienen tuberías de agua que son de la época de la Guerra Civil Americana, ¿no? Son tuberías de madera. Y en otros lugares, especialmente en países en desarrollo, como en India, en China, por ejemplo, no existe la infraestructura para poder llevar el agua. Entonces, viendo todos estos problemas de una forma integral, nosotros nos dimos cuenta que las empresas de agua que dan servicios de agua a las ciudades no tienen un dilema que tiene dos partes, sino tienen un trilema, un problema que tiene tres partes y que es difícil de solucionar. Por un lado, existe la necesidad de invertir capital para poder sobrevivir los cambios climáticos, para poder acomodar la explosión demográfica, llevar agua potable a otros lugares, lugares en los cuales la infraestructura está muy vieja y se está desmoronando, requieren una fuerte inversión capital. Por otro lado, las empresas de agua requieren poder enviar agua
potable y dar servicios de agua con unas tolerancias muy, muy pequeñas, ¿no? El agua, cuando tiene partes por millón de algún componente, de algún químico que no le corresponde, inmediatamente da una causa malestar en la población. Entonces, hay una aversión natural al riesgo dentro de estas empresas de agua que prefieren operar tal cual están y tratan de evitar cambiar mucho las operaciones que tienen. Y por la tercera parte está la asequibilidad del agua. Todas las personas tenemos derecho a agua limpia, independientemente de nuestra condición económica, y entonces esto pone a las empresas de agua en un punto muy difícil, en la cual tienen que resolver este problema. Entonces, esa fue la motivación, y lo que nosotros pensamos es que las soluciones digitales, que lo que hacen es analizar y tomar los datos acerca de cómo es que se está moviendo esta agua, cómo se comporta el agua dentro de los sistemas de distribución, dentro de los sistemas de alcantarillado, dentro de las plantas de tratamiento, se puede utilizar para poder crear eficiencias energéticas, eficiencias en términos del proceso, mejoras en la calidad de agua, mejoras en la presión, reducir pérdidas de agua y cosas por el estilo. Entonces, las soluciones digitales lo que quieren hacer es utilizar los datos para poder manejar y gestionar estos sistemas de una forma más eficiente. Y para hacer esto, nosotros diseñamos o nos guiamos por una estructura que se llama sistema de soporte de decisión. Los sistemas de soporte de decisión son bastante sencillos, en realidad son como la mayoría de gente se conduce. Ejemplos muy típicos de sistema de soporte de decisión, por ejemplo, son las aplicaciones de GPS que nos indican qué ruta seguir. Entonces ya están bastante entendidas, ¿no? Y se conforman de tres partes. Por una parte tenemos la observación de cómo se está comportando el sistema, para poder entender cómo el sistema se está evolucionando hasta este momento. La segunda parte es entender cómo es que el sistema funciona y poder predecir, mirar en el futuro, qué cosa es lo que va a pasar en las siguientes 4, 8, 24 horas. Y finalmente, sabiendo y teniendo conocimiento de qué cosa es lo que puede suceder, poder actuar. Entonces, utilizando esta estructura de sistema de soporte de decisión, nosotros vimos la oportunidad de utilizar tres tecnologías para poder utilizar o implementar estos sistemas de soporte de decisión. Por una parte, tenemos el Internet de Cosas, que nos permite colectar datos de una manera bastante económica en grandes áreas. Tenemos la inteligencia artificial, que nos permite entender de una manera automatizada sistemas complejos. Y tenemos finalmente algoritmos de optimización, que nos permiten resolver problemas complejos de cómo podemos rutear, por ejemplo, el agua dentro de los sistemas de alcantarillado o rutear el agua dentro de los sistemas de distribución. Entonces, estas tres tecnologías nos permiten implementar estos sistemas de soporte de decisión. Hablemos un poquito más acerca de ellas. El Internet de Cosas, como les mencioné, es diferente de Internet de personas en las cuales tú tienes gente que está accesando al Internet buscando cosas o intercambiando documentos. Actualmente existen más de 4.000 millones de usuarios de Internet que son humanos. Pero Internet de Cosas, como su nombre dice, es la utilización de sistemas de redes de Internet por parte de máquinas que permiten a estas máquinas comunicarse con otras máquinas, comunicarse con personas y poder realizar
sus tareas de una forma automatizada, en una manera en la cual están coordinadas con otras cosas, ¿no? En cuestión de Internet de Cosas, existen básicamente más de 5 veces la cantidad de usuarios o de máquinas y aparatos que están conectadas a Internet e intercambiando datos con otras máquinas y con personas. Entonces, es una tecnología que se espera va a continuar desarrollándose y va a continuar encontrando aplicaciones. La otra tecnología que nosotros hemos encontrado interesante para poder implementar estos sistemas de distribución es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ciencia en la cual nosotros estamos utilizando datos y algoritmos en la cual nosotros procesamos esos datos para poder encontrar soluciones de una manera que no requiere intervención humana. Un subgrupo de inteligencia artificial es el aprendizaje automático, en la cual nosotros tenemos algoritmos que aprenden a resolver problemas basados en cómo humanos han resolvido esos mismos problemas en el pasado. Y en algunos casos buscando variaciones dentro de estos problemas para poder encontrar alguna solución nueva que no sea realizado. Y finalmente está el aprendizaje profundo, la inteligencia artificial de aprendizaje profundo, en las cuales nosotros utilizamos redes neuronales, por ejemplo, para poder determinar cosas que son bastante difíciles tradicionalmente para poder entender por una máquina, como por ejemplo determinar si es que una foto, cuántas personas hay en una foto o cuántos autos hay en una cámara, cuántos autos se pueden ver en una cámara. Entonces nosotros utilizamos esa inteligencia artificial para poder crear lo que nosotros llamamos gemelos digitales. Un gemelo digital, y esto va más allá del tema de gestión de aguas, y tiene aplicación en una variedad de ejemplos. Un gemelo digital no es nada más que una representación digital de un proceso o de una infraestructura, en la cual nosotros estamos utilizando datos, y estos datos se transfieren al sistema de inteligencia artificial, y el gemelo digital utiliza estos datos para entrenarse a ver cómo es que esta infraestructura, por ejemplo, se comporta. Y basado en esta información, compara con cómo es que se comporta el sistema en el mundo físico, en el mundo real, y de esa manera aprende automáticamente cómo es que el sistema real se comporta. En un punto ideal, un gemelo digital es un modelo idéntico de cómo es que la infraestructura se comporta frente a un evento. Y finalmente, la tercera tecnología que nosotros utilizamos son algoritmos de optimización. Y uno de los algoritmos de optimización, o un par de algoritmos de optimización que son bastante eficientes para este tipo de problemas, son los algoritmos genéticos, por un lado, en los cuales una computadora simplemente trata de imitar cómo la selección natural escoge entre diferentes especies para que sobrevivan. Y lo que hace entonces empieza con un problema inicial y comienza a modificar aleatoriamente diferentes partes de este problema hasta que encuentra una solución ideal. Y el otro algoritmo de optimización basado en mercado son algoritmos de optimización que tratan de emular cómo se comporta una bolsa de valores. Entonces se encuentran con computadoras que se comportan como agentes de bolsa, en las cuales ellos compran y venden alguna comodidad. Y ya veremos más adelante cómo se aplica este tipo de sistema en sistemas de optimización. Entonces vamos a ver un caso para comenzar de cómo se utilizan estos sistemas de soporte
para controlar o para gestionar agua. Les voy a dar un ejemplo que es muy cercano a mí, que es el ejemplo de la ciudad de South Bend, donde vivo yo, que tiene un problema. El problema que tiene es que los sistemas de alcantarillado y los sistemas de colección de lluvia pluvial están conectados. Y se construyeron así desde hace mucho tiempo atrás, cuando no existía ningún tratamiento de agua. Y posteriormente, cuando se decidió poder tratar esta agua, se encontraron con el problema de que cuando llueve estos sistemas alcantarillados comienzan a desbordarse con agua. Entonces, tenemos dos problemas de inundación y tenemos problemas con descargas de desagüe a áreas naturales. Entonces, en Estados Unidos solamente hay más de 700 ciudades con este problema. Y las soluciones tradicionales que se han desarrollado para poder controlar este tipo de problemas a este momento son simplemente hacer tuberías más grandes. La foto que están viendo ustedes aquí es la foto de un sistema de alcantarillado en la ciudad de Chicago, que está compuesto de túneles, y hay más de 160 túneles bajo la ciudad de Chicago, a 100 metros bajo de la ciudad, con 10 metros de diámetro, en las cuales se almacena desagüe durante las lluvias. Y luego de que la lluvia termina, se bombea el agua fuera de estos túneles para poder ser tratada. El costo de estos túneles, como ya se imaginarán, es descomunal. Algo que una ciudad como Chicago de repente puede subvencionar. Sin embargo, en casos como la ciudad de South Bend, esto no es posible. Entonces, nosotros utilizamos este sistema de soporte para poder hacer las tres cosas que les mencioné al principio: observar. Nosotros le llamamos encender las luces, en la cual nosotros proveemos transparencia y tratamos de entender mejor cómo funciona el sistema alcantarillado. Entendemos cómo funciona este sistema de alcantarillado basado en los datos que estamos colectando utilizando gemelos digitales. Y finalmente, manejamos cómo se comporta el sistema alcantarillado basado en esta información. Una cosa interesante, como un paréntesis acá antes de continuar, es de que el asunto de manejar los sistemas alcantarillados es muy similar, es un problema muy similar a problemas de transporte, porque el sistema alcantarillado no es otra cosa que un sistema de transporte para agua. Entonces, muchas de las aplicaciones y muchos de las estructuras y de los algoritmos que se desarrollaron para poder manejar estos sistemas también se aplican a sistemas de tránsito de autos, por ejemplo. También se aplican a sistemas de eléctricos, que son también de transporte de electricidad, y otras situaciones similares como gas y etcétera. Entonces, el problema se trata de cómo es que nosotros manejamos esta red de transporte. Vamos al caso de South Bend. En mi ciudad, es una ciudad relativamente pequeña, somos 100,000 ciudadanos acá, y tenemos originalmente el plan para poder solucionar este problema de desbordes de desagüe al río y de inundaciones de más de $1,000 millones. Entonces, para una población de 100,000 personas, más o menos esos son $10,000 por cada persona que vive en esta ciudad. Y siendo una ciudad que no es rica, que tiene un nivel de pobreza del 30%, entonces obviamente no era algo factible económicamente. Y el nivel de descargas que tenía era bastante grande. Al año descargaban 10,000 millones de litros de desagüe directamente al río. Y es muy importante notar de que hay otras ciudades que están
a pocos kilómetros río abajo, del río donde se encuentra esta ciudad de South Bend, en la cual tenemos también plantas depuradoras de agua que están succionando agua del río para poder ser distribuida como agua potable. Entonces, lo que nosotros en la ciudad de South Bend echamos al río, se recoge en otras ciudades más abajo. Igualmente hay otras ciudades río arriba de la ciudad de South Bend que también tienen este mismo tipo de problemas. Entonces, es un problema importante para resolver. Como primer paso, para poder monitorear cómo se comporta el sistema de alcantarillado, utilizamos el Internet de Cosas en tapas de alcantarillado. Entonces, la foto que ustedes pueden ver acá es una foto de una tapa de alcantarillado inteligente que tiene en su interior una batería, tiene una radio, tiene un microprocesador y tiene un sensor. Este sensor nos permite determinar flujo y nivel de agua en el sistema de alcantarillado. Y lo tenemos distribuidos en más de 150 puntos a través de la ciudad de South Bend para poder entender en tiempo real, cada 5 minutos, cómo es que el sistema de alcantarillado se comporta. Y con esa información, entonces, nosotros podemos, por primera vez en la historia de la ciudad, darles una gráfica, un panel donde pueden ver ellos los niveles de agua a través de toda la ciudad en diferentes tuberías para poder entender cuánta agua está circulando por cada tubería de la ciudad, para poder ver lo que se llama el nivel hidráulico del agua dentro de estas tuberías y poder entender en qué áreas, por ejemplo, nosotros podemos experimentar inundaciones, en qué áreas podemos experimentar desbordes de desagüe hacia el río. Adicionalmente, con esta información también nosotros podemos presentar y contrastar los datos de flujo contra las curvas de caudal nominal con las cuales se diseñaron estos sistemas. Y podemos, por ejemplo, encontrar cuándo es que hay desviaciones del punto de operación de estas tuberías. Y utilizar esta información para movilizar entonces a gente a que vaya a diferentes puntos de la ciudad a poder entender por qué estamos experimentando, por ejemplo, una capacidad reducida de caudal, lo cual normalmente tiene consecuencias como inundaciones y desbordes de agua durante época de lluvias. Y con esa información, bueno, la ciudad pudo encontrar muchos puntos donde se encontraban piedras o se encontraban tierra o masas de telas o cosas que podían obstruir cómo funciona el sistema de desagüe e impedir que funcione de una manera apropiada. Con esa información, nosotros construimos entonces el gemelo digital. Y así es como funciona. Nosotros comenzamos ubicando un punto en el cual nosotros estamos interesados en poder predecir cómo se comporta el sistema alcantarillado. Y acá lo que pueden ver son varios días de flujo medido en un punto. Se puede entender en estas M pequeñas, por ejemplo, el primer pico es en la mañana cuando la gente se despierta para tomar desayuno, para bañarse, para ir al trabajo. El segundo pico es cuando la gente llega de trabajar a cenar. Y los picos más grandes que ustedes están viendo acá son los picos que son causados por lluvias, ¿no? Entonces nosotros comenzamos con la información de un sensor y la contrastamos con la información que nos proviene del gemelo digital. Como les mencioné anteriormente, el gemelo digital aprende de cómo el sistema se ha comportado en el pasado para poder predecir. Y acá la línea naranja nos indica la predicción del gemelo digital para estos días basado en información pasada. Y en este caso, 5 eventos de información, 5 eventos de lluvia
pasaron en el pasado. Utilizando esa información, nosotros podemos identificar cuando, por ejemplo, ha llovido, pero la predicción no es muy buena. La ventaja del gemelo digital, sin embargo, es de que cuanto más información y cuando más eventos de lluvia nosotros le demos, más cercano y más precisa es la predicción. Entonces, aquí está el gemelo digital con 2 eventos para entrenarse. Acá está con 19 y acá está con 31 eventos con los cuales se entrenó. Entonces, para el momento en el cual ya llegamos a 31 lluvias en el pasado que se utilizaron para entrenar al gemelo digital, el gemelo digital puede hacer un muy buen trabajo para poder predecir qué cosa es lo que va a suceder en el sistema alcantarillado. Entonces, esta información la utilizamos en conjunción con los modelos de predicción de cuánto va a llover por cada área, y utilizamos análisis de Monte Carlos, en los cuales nosotros tratamos de entender cuáles son todas las posibilidades, porque nosotros sabemos de que las predicciones no son precisas. Utilizamos Monte Carlo para poder generar una gran cantidad de posibilidades de cómo esa lluvia puede afectar el área de interés. Y con esa información nosotros podemos mapear entonces las áreas de la ciudad en las que están en más alto riesgo, por ejemplo, de inundación. Y esta información puede ser entonces utilizada por los servicios de emergencia para evacuar a la gente, para mover objetos que son de alto valor, autos, automóviles, y para poder reducir la pérdida de vida y la pérdida de material. Pero hasta ahí solamente estamos a la segunda parte, ¿no? La tercera parte es cómo es que controlamos este sistema, ¿no? Una vez que nosotros ya sabemos cómo el sistema se puede predecir, entonces utilizamos un sistema de optimización basado en mercado, que nos permite rutear el agua dentro del sistema alcantarillado. Ustedes pueden ver acá en la gráfica cómo se ve un sistema alcantarillado. Es básicamente como un sistema de calles, y en el cual nosotros tenemos un agente que no es más que un programa que está corriendo en un punto en el sistema, que dice: estoy experimentando lluvias, estoy experimentando flujos altos y necesito comprar capacidad para poder evitar de que se inunde mi área o que cause desbordes. Entonces, utilizando Internet, este programa pregunta a otros lugares con los cuales está conectado hidráulicamente si es que le pueden proveer capacidad. Entonces, por ejemplo, de repente tenemos un tanque que se encuentra en otra parte de la ciudad y que está más o menos a la mitad, y le dice: bueno, yo te vendo mi capacidad a $2. No es, esto no es dinero de verdad, es una cosa virtual, ¿no? $2 por litro. Si estuviese más lleno, siguiendo una ley de demanda, de repente la vendería a $3 o a $4 por litro. Pregunta a otro: la planta de tratamiento también está experimentando altos flujos y dice: no, yo estoy a tope, yo te puedo vender, pero te va a costar más, a $5 por litro. Finalmente se conecta con otro tanque que dice: yo tengo capacidad, por mi área no ha estado lloviendo y te vendo capacidad a $1 por litro. Entonces, el agente azul en este caso decide que va a enviar el agua al tanque 3, y se abren las compuertas, se mueven bombas, se activan bombas, y el agua se va al tanque número 3. Obviamente, cuando el tanque número 3 se va llenando, su precio también se va a incrementar hasta que en algún momento comience a compartir con el otro tanque, ¿no? Entonces, mediante este sistema,
en el cual estas transacciones están ocurriendo cada 5 minutos, el sistema alcantarillado entonces puede optimizar toda la infraestructura que tiene y utilizar toda la infraestructura que tiene de una manera dinámica antes de que ocurra algún problema de desborde o inundación en la ciudad. Y los resultados han sido bastante positivos, ¿no? Nosotros implementamos el sistema de monitoreo el final del 2008 y el sistema de control al final del 2010. Entonces, acá ustedes pueden ver en barras cuáles son los desbordes de desagüe en millones de metros cúbicos al año. Y en la línea celeste ustedes pueden ver en milímetros el total de lluvia durante el año. Entonces, ustedes pueden ver de que antes de que se haya instalado el sistema, teníamos entre 8 y 5 millones de metros cúbicos. Hoy en día estamos más o menos en el 1,5, ¿no? Comparado con lo que teníamos antes, gracias al sistema que nosotros hemos podido implementar. Pero este es simplemente el caso del sistema alcantarillado. Vamos a ver otro caso, el caso de redes de agua potable. En el cual nosotros también utilizamos sistemas de sistema de soporte de decisión. Una cosa, un dato interesante para nosotros contemplar es de que el sistema de distribución de agua de las ciudades, como ya se imaginarán, son kilómetros de tuberías. Y son como mucha infraestructura, puede tener fallas. Es muy común para una ciudad perder más o menos la tercera parte y en algunos casos hasta 2/3 del agua a través de fugas, en las cuales debido a la presión dentro de las tuberías y debido a movimientos de la tierra o a infraestructura anticuada, se generan fugas en el sistema por muchas partes que resultan en una pérdida grande de agua. Entonces, para este caso, los voy a llevar a la ciudad o a la región de Air Selangor, en Malasia, que sirve a una población de más de 8 millones de personas y que tiene más o menos 30% de pérdidas de agua. Este sistema tiene más de 6,000 kilómetros de distribución de troncales de agua potable. Y esto no solamente son los sistemas de distribución que llegan a las casas, sino me estoy refiriendo a las tuberías grandes que llevan el agua a través de toda esta región. Entonces, un sistema bastante grande, y ya se imaginarán, con pérdidas de agua de 30% en una ciudad que requiere bastante agua y donde no se encuentra fuentes naturales de agua abundante, es un problema. Entonces, como el caso anterior, nosotros utilizamos Internet de cosas. En este caso tenemos esta caja roja que ustedes ven acá, en la cual se encuentra también una batería, un microprocesador, que está escuchando con un hidromicrófono qué cosa son los sonidos que se escuchan en el agua. Y la idea es de que con estos sistemas distribuidos a través de toda la ciudad, nosotros podemos escuchar la fuga. El punto de estos sistemas es poder escuchar el siseo del agua cuando está escapando la tubería, ¿no? Otro punto en tuberías más grandes se ve acá, donde tenemos una caja que está montada encima de la tubería y un sensor que está instalado escuchando también el agua y midiendo la presión. Entonces, con este sistema, entonces, nosotros podemos escuchar el agua y utilizando inteligencia artificial que está entrenada para poder determinar cuándo un ruido es una fuga de agua
y que no es, por ejemplo, un camión que está pasando encima de la tubería, nosotros podemos identificar qué puntos tienen fugas de agua y poder ayudar a la gente de mantenimiento, dirigir a la gente de mantenimiento a que vaya a los lugares específicos para poder hacer las reparaciones respectivas, ¿no? Este sistema más o menos encuentra 2 fugas por semana y hasta el momento ha encontrado casi 300 fugas, ¿no? Entonces es un sistema bastante eficiente que le permite a la ciudad reducir esas pérdidas de agua que generan un gasto económico y un producto que en realidad no se puede consumir por nadie, ¿no? Y que en algunos casos inclusive puede carcomer la parte inferior de una vía y generar huecos en las pistas y problemas de ese tipo. Otro caso es el caso del manejo de plantas depuradoras. Las plantas depuradoras no son más que plantas en las cuales se ingresa el agua servida y con la ayuda de bacterias que residen en la planta de tratamiento, descomponer los residuos orgánicos que se encuentran en las aguas servidas al punto en el cual el agua se encuentra limpia. Y uno de los problemas más grandes que se tienen en estas depuradoras es la cantidad de energía que se utiliza para poder tratar el agua. Y en este caso los llevo a Alemania, en la ciudad de Cuxhaven, donde tenemos una población, es una ciudad mediana de población, 400,000 personas, y que utilizan 4 millones de kilovatios hora al año. La mitad de esta energía se utiliza para la planta depuradora. Y específicamente lo que estas bacterias que ayudan a descomponer las materias orgánicas del agua, lo que necesitan es oxígeno para poder tener oxígeno para poder descomponer esta materia orgánica. Entonces hay en la parte baja de este tanque tenemos discos que tienen unos agujeros muy pequeños y en los cuales se inyecta aire comprimido, ¿no? Entonces con ese aire comprimido se pone aire dentro de estos tanques de agua para poder ayudar a las bacterias a descomponer la materia orgánica. El problema está, y bueno, podemos observar en esta foto, que la mayoría de ese aire que se está incorporando dentro de esta agua se escapa al aire, ¿no? A la atmósfera. 75% de esa cantidad de aire se va a la atmósfera y solamente 24% de este aire se utiliza para la biodegradación de las materias orgánicas. Entonces es importante no poner más aire de lo que es necesario, ¿no? Es muy importante poder manejar qué cantidad de aire, qué flujo de aire vamos a tener en este sistema para evitar gastar energía en vano. Y también, como lo hemos hecho en el pasado, comenzamos monitoreando el sistema con sondas que nos permiten medir el oxígeno disuelto, por ejemplo, y con esa información generar una simulación, un gemelo digital, que nos permite predecir si con un cierto flujo de agua nosotros vamos a poder tener la calidad de agua al final que nosotros requerimos, ¿no? Y con esa información nosotros entonces podemos utilizar algoritmos genéticos en los cuales una computadora muy rápidamente, cada 5 minutos, evalúa muchas estrategias de flujo de aire para poder encontrar el flujo de aire o el punto de operación para el flujo de aire, de tal manera en la cual nosotros reducimos la mayor cantidad de materia orgánica y consumimos la menor cantidad de energía posible.
Y el punto de medición que nosotros tenemos es de energía específica, que el kilowatt hour para poder, el kilowatt hora para poder, por kilogramo de materia orgánica para poder descomponer esa materia. Y antes de la optimización, como ustedes pueden observar en este gráfico, nosotros vemos muchos picos, muchos puntos en los cuales nosotros estamos consumiendo bastante energía para una cantidad pequeña de nutrientes o de materia orgánica que tenemos que descomponer. Después de la optimización, el sistema ya puede encontrar un punto más calmado de operación en el cual nosotros podemos disfrutar de una buena calidad de agua de tratamiento y 25% de reducción en energía. Entonces, en resumen, estos sistemas digitales nos han permitido enfocarnos en diversos problemas que se encuentran en el ciclo de agua urbano. Todavía no hemos tenido la oportunidad de incorporar un sistema digital que nos permita ver el ciclo urbano como una cosa integral, pero es algo que hay mucho interés en el mundo para poder centrarnos de cómo es que ciudades pueden tolerar sequías e inundaciones mientras que proveen servicios sanitarios y de agua potable a los ciudadanos, y al mismo tiempo hacerlo de una manera en la cual no se consuma más energía de lo que se necesita. En algunos casos, inclusive, ser un punto de generación de energía. Estas plantas de tratamiento de agua servida, por ejemplo, generan metano, y este metano se puede utilizar para poder generar electricidad. Hay muchas plantas que están llegando al punto de poder operar sin consumo de energía externo, incluyendo sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado. Entonces, hay mucho interés en entender cómo se puede gestionar este tipo de sistemas, y en realidad es el reto de este siglo. Tenemos una oportunidad muy grande para poder ayudar y poder afectar a mucha gente a través del planeta, y es algo que va a requerir de su ingenuidad, de su interés y curiosidad para poder ayudar a mucha gente. Y con eso les doy muchas gracias por atender a esta presentación, y si tienen algunas preguntas podríamos entretenerlas ahora. Muchas gracias, doctor Luis. Quizás hay alguna pregunta relacionada a la presentación del doctor Montestruque que podrían hacerla por el micrófono o por el chat de la videollamada. Veo una pregunta acá en el chat. ¿Se puede utilizar inteligencia artificial para producir energía solar? ¿Y cómo puede utilizar la inteligencia artificial para optimizar la producción de energía de paneles fotovoltaicos? Yo no he estado muy al tanto de los avances en el sistema de distribución eléctrico. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, los sistemas de distribución de agua y colección de aguas sanitarias son sistemas de transporte. Sí entiendo de que hay mucho trabajo que se está haciendo utilizando sistemas de optimización y redes neuronales para poder entender en qué momento se utilizan diferentes fuentes de energía. Entonces, en un futuro nosotros vamos a ver sistemas fotovoltaicos, vamos a ver sistemas eólicos, y también vamos a ver sistemas de almacenamiento de energía. Hay ya lugares en varios países
incluyendo Estados Unidos, donde hay bancos de baterías, ¿no? Hay otros lugares en España donde tengo entendido se está almacenando, por ejemplo, agua en lugares altos como una manera de poder almacenar energía eléctrica como energía potencial. Entonces la pregunta está, y es una pregunta bastante difícil, es cuál va a ser el consumo eléctrico de la población, de tal manera en la cual nosotros podemos optimizar de qué punto nosotros sacamos la energía eléctrica, número uno, y número dos, cuánta energía vamos nosotros a almacenar en estos sistemas de almacenamiento. Y como ya se imaginarán, ese tipo de problema, que es un problema bastante complejo, se puede entender mejor a través de estos sistemas de optimización que les mencioné anteriormente, que sí tengo entendido se están utilizando en sistemas de transporte eléctrico, y que tiene muchas similitudes con cómo se comporta el agua, ¿no? Nosotros necesitamos entender cuánta agua va a consumir la gente para poder almacenar, por ejemplo, el agua en tanques, para poder decidir de qué pozo o de qué fuente nosotros vamos a sacar agua para poder reducir la cantidad de energía, mientras que nosotros tenemos la posibilidad de distribuir una calidad de agua aceptada por los organismos reguladores. Otra pregunta acá dice, creo que sería una producción automatizada, puesto que la inteligencia te daría cuánta energía se podría obtener con respecto a la radiación que tendría el día a día, inclusive podría informar si hay fallas, pero otra cosa me parece que sería muy difícil. Es un punto muy bueno. Sistemas de inteligencia artificial se usan hoy en día muy comúnmente para poder encontrar fallas en equipos. Hay sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de agua, sistemas de producción eólico que tienen muchas partes mecánicas. Se están utilizando mucho ahora la inteligencia artificial para poder entender si es que están operando de manera efectiva. Así como poder entender, por ejemplo, dentro de los diferentes modelos de clima, cuáles son las posibles variaciones que nosotros tenemos. Como ya se imaginarán, hay muchos modelos de predicción y el problema está en que una vez que se hace una estrategia, las cosas pueden cambiar. Entonces, sistemas de optimización se usan ahora para poder entender cuáles son todas las posibles combinaciones de cómo el clima puede cambiar durante un periodo de tiempo en la cual nosotros podemos encontrar estrategias en las cuales no haya la mínima posibilidad de que las cosas no vayan de acuerdo a las cuales nosotros esperemos. Otra pregunta del señor Luis Enrique Saldaña López. En el caso de sequía, ¿se podría usar la inteligencia artificial para obtener agua de la atmósfera? Así es. Hay muchos sistemas y en realidad he visto mucha actividad en sistemas de generación de agua atmosféricos en los 2 últimos años. Hay muchas compañías emprendedoras que se están dedicando a utilizar sistemas de generación de agua de la atmósfera. Una de las cosas más difíciles que se encuentra ahora con estos tipos de sistemas de generación de agua a través de la atmósfera es el consumo de energía. Básicamente, los sistemas comerciales, digamos, de producción de agua a través de la atmósfera funcionan como una refrigeradora. Tienen paneles que están enfriados y generan condensación de agua en estos paneles, que luego se puede recoger. Hay muchos sistemas que se están distribuyendo ahora que funcionan con paneles solares que reducen
el impacto energético, pero el asunto está en cuándo es que nosotros podemos contar con esa energía y podemos contar con una cierta humedad de la atmósfera para poder de una manera efectiva generar agua. Y como un paréntesis acá les menciono de que la conexión entre energía y agua es extremadamente importante. Para poder generar agua se necesita mucha energía, y para poder generar energía se necesita mucha agua, independientemente de puntos inclusive en los cuales nosotros no consideramos como sistemas fotovoltaicos, en los cuales la generación del panel fotovoltaico requiere un consumo muy alto de agua. Entonces, es algo que es muy, muy interesante y que es un área muy activa de investigación, es el nexo entre energía y agua. La señorita Irma Rumela Aguirre pregunta, ¿cuál sería el futuro de la inteligencia artificial en la industria automotriz? No recuerdo en este momento cuál es la cifra, pero el costo de sistemas electrónicos en el auto, o sea, el porcentaje costo de los sistemas electrónicos en un auto hoy en día, de un auto moderno hoy en día, están por más del 25%. Ya hay muchos lugares y yo he tenido la oportunidad de observar, no he tenido la oportunidad de estar sentado en un auto que sea totalmente autónomo. Sin embargo, sí he podido experimentar estar en un auto en una calle sin tener que girar a la derecha o a la izquierda, sin tener que tomar una calle. Sistemas inteligentes de inteligencia artificial que ya pueden reconocer con cámaras dónde está la pista y dónde están las señales. Pueden reconocer las señales de pare, pueden reconocer animales, pueden reconocer otros autos, y esencialmente se pueden manejar automáticamente, ¿no? No necesitan un piloto. Yo espero de que voy a poder disfrutar en mi vida un mundo en el cual los autos se van a manejar por sí mismos. Eso es algo que ya está bastante basado en muchos lugares. El señor Luis Enrique Saldaña dice, la inteligencia artificial se está usando para el manejo automático aplicando sensores. Me parece que Tesla está estudiando eso. Así es. Tesla es una de las compañías que está a la vanguardia, digamos, en este tipo de aplicaciones. Pero hay otras compañías que están invirtiendo fuertemente en este tipo de sistemas de manejo automático. Es definitivamente dado de que en un futuro muy cercano los autos se manejen solos. Una parte interesante es si es que la gente se va a sentir cómoda con los autos manejándose automáticamente. Y tuve yo la oportunidad de preguntar a un grupo de ciudadanos en una ciudad donde se estaba piloteando estos sistemas, y me dieron una respuesta bastante interesante. Me dijeron, los ciclistas están muy interesados y son gente que promueve estos sistemas de manejo automático porque estos sistemas de manejo automático se han demostrado que tienen menor incidencia de accidentes a ciclistas que una persona, lo cual me pareció bastante interesante. Pero es algo que vamos a ver más y más en los años que vienen. Y creo que con eso se acabó mi tiempo. Sí. Doctor, yo tengo una consulta. Sí, por favor. Para automatizar
sistemas de alcantarillado se requiere la instalación de sensores, pero ¿qué tanto influye el tema de infraestructura? Quizás ustedes en el trabajo que ha realizado la compañía se ha encontrado quizás con infraestructuras antiguas o que no dan, digamos, las facilidades para la instalación de este tipo de equipamiento. ¿Qué se puede hacer allí? Porque como que es un poco relacionado a la realidad que tenemos en nuestro país. Claro. No, es una pregunta muy buena. Y, van a encontrar muy interesante de que muchas ciudades en India y muchas ciudades en China, que cuentan con los mismos problemas, están utilizando muchas de esas tecnologías. Y lo que hacen es, en muchos casos, generar un gemelo digital del área. Entonces, con mapas, digamos, pueden ellos encontrar dónde están las calles, dónde están las casas, dónde hay casas, estimar basado en el tamaño de las casas o en la construcción, cuántas personas viven en esas regiones, y utilizar algoritmos genéticos no para controlar el sistema en tiempo real, sino para generar diferentes soluciones de cómo la infraestructura existente, por ejemplo, en otras áreas que sí tienen servicio, se pueden expandir para poder alcanzar otras áreas donde no existe infraestructura de una manera más económica y al mismo tiempo satisfaciendo los requerimientos de presión y de caudal que se necesita para estos lugares. Entonces, con estos mapas y con este sistema de inteligencia artificial que nos permiten poder extrapolar dónde se encuentra la población, cuánta gente vive y por lo tanto qué tipo de demanda se necesita, poder de una manera automática generar soluciones que permiten a las empresas de agua poder planear la instalación de infraestructura que abastece a los ciudadanos de la manera más económica posible, ¿no? La manera anterior de hacer eso era con una regla, un ingeniero, poder ver más o menos cómo es que se podía instalar estos sistemas, pero mediante este tipo de gemelos digitales para diseño, se han encontrado soluciones muchísimo más económicas donde podemos ver reducción de costo de capital para poder llevar agua o para poder llevar servicios sanitarios a áreas del orden de hasta 50%, ¿no? Entonces es algo muy prometedor. Hay muchas ciudades en estos dos países que, como ustedes saben, están experimentando explosiones demográficas, uno de los porcentajes de explosión demográfica más grandes, en los cuales se está implementando este tipo de sistemas. Y para mucha gente, para muchas de estas compañías de agua en estos países, para la infraestructura que ya tienen y para la infraestructura que ellos desean instalar, y ya no quieren pasar, digamos, por las etapas anteriores de tecnología, sino quieren ya instalar nuevas tuberías con sensores incorporados dentro de ellos, ¿no? Obviamente hay limitaciones con respecto a la cantidad de sensores que se pueden instalar. Sin embargo, están salteando, digamos, una generación de tecnología, tal cual lo hicieron con la telefonía. En India se pasó de no tener teléfono a tener teléfono celular. Estamos viendo la misma situación ocurriendo con los sistemas de agua. Están haciendo un salto tecnológico, ¿no? En el cual ya entran de frente a utilizar sistemas de soporte de decisión digitales para poder ayudarles a gestionar el diseño, la instalación y el manejo y la operación
del agua de tal manera en la cual se pueda hacer de manera más eficiente, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Otra vez, muchas gracias por tenerme esta tarde. Espero que les haya gustado la presentación. Y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contactarme. Muchas gracias a usted, doctor Luis Montestruque, de parte de la Universidad Nacional de Jaén, del Instituto de Investigación en Ingeniería Mecánica Eléctrica, así como de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Le agradecemos por su participación. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, estimados asistentes, estimados alumnos, estudiantes, colegas, profesores, eso ha sido la jornada de 2 ponencias del día de hoy, y el día de mañana viernes, desde las 4 de la tarde, continuamos con otras 2 ponencias más. Muchas gracias, Magíster Oscar Núñez Mori. Muchas gracias por sus comentarios, y eso sería todo por el día de hoy, si es que no hay más comentarios, y nos encontramos el día de mañana a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor Carril. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas Gracias, ingeniero. todos y todas. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos. ¿No habías estado acá?